Muy buenos días, sean bienvenidos al curso intermedio de coordinación. El día de hoy estaremos hablando acerca de la liquidación de alquiler. ¿Qué debemos tener presente? El alquiler puede llegar a ser liquidado estando en dos estados. ¿Cuáles son esos estados? El estado en curso y el estado de evolución. En curso, ¿qué quiere decir? Que nosotros generamos el despacho o entrega de elementos al cliente, sean serializados o no serializados, y posiblemente allí se presenten dos casos, que devolvió algunos, o sea, hubo una devolución parcial, o continúa con todos los elementos. Mientras que en el estado de evolución, lo que nos indica el alquiler es que todos los elementos que prestamos ya se devolvieron. En cualquiera de los dos casos podemos verificar la información de la siguiente forma. Entonces, una de ellas es, ubiquemos en la pestaña de serializados, voy a filtrar aquí todos, y lo que vamos a encontrar es que dice fecha de despacho y fecha de evolución, o sea, se despachó el 26 hasta el 31. Pero en fecha de última factura dice 0101 de 1900. Eso lo que quiere decir es que no se ha generado ninguna factura o ningún corte para ese alquiler. Entonces, siempre que veamos algún elemento dentro del alquiler en la pestaña serializados o no serializados, con fecha 0101 de 1900 o menor a la fecha de devolución, para ser un poco más exactos, menor a la fecha de devolución, en ese momento SAM nos indicará que faltan elementos por facturar. Y bueno, ¿dónde nos va a indicar? En este bloque home, en la página principal habrá un bloque home que se llama pendientes por facturar. Aquí lo que me está indicando es que hay 4 alquileres que tienen temas pendientes por facturar. En la sección de no serializados pasa algo similar. Vemos la fecha de despacho, fecha de evolución, y aquí vemos la fecha de factura. Aunque aquí, por ejemplo, vemos que cantidad alquilada 0, dentro de este botoncito podemos ver toda la trazabilidad para que llegara a cantidad 0, o sea que el cliente ya me devolvió todos los elementos. Como ya me devolvió todos los elementos, o sea aquí me dice cantidad 0 y aquí está devuelto. En ese caso únicamente lo que hace falta es hacer el corte. ¿Para qué? Para que SAM quede hasta la fecha en la que nos generaron la devolución. Hasta ahí es donde deberíamos cobrar, teniendo presente que en este caso estamos trabajando con tipo de facturación mes vencida. SAM puede generar dos tipos, bueno, trabajar bajo dos tipos de facturación, mes vencido o mes anticipado. Entonces en este caso hablaré de mes vencido. Cuando hablamos de mes vencido, lo que estamos esperando es que pasen los días, y después de que pasan los días y ya el cliente tiene el equipo, nosotros vamos cobrándole, como en este caso de aquí. Entonces en este caso de aquí donde está en curso, el cliente tuvo los equipos o también tiene los no serializados, y quiere decir que todavía tiene algunos porque el alquiler no quedó en el estado devuelto. Entonces vemos, verificamos que dice aquí que se despachó del 20 al 25, y aquí en elementos no serializados también vemos algunos. Ahora, como vemos que hay fecha de última factura, si por alguna razón nosotros no verificamos el bloque, sino que venimos aquí al alquiler y le decimos estado y después cerrada, ¿qué es lo que va a pasar? SAM nos va a decir tiene elementos sin facturar. ¿Por qué? Porque él estaría verificando que la fecha de última factura no sea inferior a fecha de evolución. Eso es lo que se espera. En este caso, como estamos esperando a que pasen los días y vamos cobrando, entonces aún así él valida. ¿Qué pasa cuando es un tema de alquiler anticipado? Ahí cambia un poco la cosa. Para el alquiler anticipado lo que tendríamos que hacer es devolvernos a la cotización. En este caso la tengo aquí, la voy a probar de nuevo, y en vez de colocar aquí el tipo de facturación mes vencido, como lo expliqué hace un momento, colocamos mes anticipado. Allí cambia, es porque él va a solicitar de una vez que generemos la preliquidación. ¿Preliquidación por cuál tiempo o por cuánto tiempo? Por el tiempo que diga la cotización. Entonces, si vemos aquí en ítems, cuando generamos la cotización, nosotros colocamos la cantidad de equipos que necesitamos o elementos y el periodo. Entonces, si colocamos anticipado, él estaría cobrándole al cliente 30 días más y los otros 15 días del otro elemento.
Eso es lo que va a pasar con la preliquidación cuando es por anticipado. ¿Y en qué momento empieza a trabajar eso? Digamos, aquí voy a colocar anticipado, confirmo con aceptar. Le damos nuestro alquiler que se generó, es el número 9. Hemos venido trabajando con el 8, pero para hacer el ejercicio vemos la pestaña documentos y vamos a observar que aquí tenemos la preliquidación. ¿Con qué elementos? Aquí en ítems vemos que tenemos los mismos elementos y el periodo de tiempo. Entonces aquí vamos a tener entonces un alquiler para mes anticipado, tipo de facturación, aquí lo dice en la parte inicial, y para mes vencido. En cualquiera de los casos, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener que pues estar controlando la facturación. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué sigue mostrándome 4? Porque aunque sea mes anticipado, nosotros todavía no hemos despachado el equipo. ¿Qué quiere decir? Que como el cliente no tiene el equipo, todavía no empiezan a contarse los 30 días que en teoría ya me pagó. Pero pues digamos que no hemos todavía generado el trámite de la preliquidación. Entonces voy a tomar de aquí de estos alquileres uno y lo voy a liquidar. ¿Cómo se liquida un alquiler? En este caso, este que está en mes vencido y está en devolución, puedo darle clic en el botón administrar. Aquí encontraremos la pestaña liquidación y él tendrá aquí las diferentes secciones. Una sección netamente para serializados y otra sección para no serializados. Y bueno, dado el caso que tuviéramos algún tema adicional o especial, pues lo veríamos aquí. En este caso no tenemos nada adicional, por eso no está calculando. Estos valores, ¿de dónde los calcula? Aquí en la pestaña configuración nosotros hemos colocado una tarifa que en anteriores videos verificamos cómo se configuraba. Pero entonces él está tomando este valor por día y él me está calculando lo que me debería pagar el cliente por haber tenido estos 6 días para este elemento y estos 35 días para este elemento. Entonces voy a dejar el corte hasta el día de hoy y como nosotros ya sabemos que va a calcular eso, no tenemos ni que cobrarle algo, no le vamos a hacer descuento, no vamos a decir que los días quedaron en stand-by. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos días en stand-by? O sea, que el equipo no funcionó por un tiempo, entonces voy a decir que estuvo un día en stand-by. Pues él va a decir, bueno, tengo que descontarle el valor de lo que equivale un día y en total le tendría que pagar 68.250. En el tema de los repuestos pasa exactamente igual. Aquí el valor de la multa es por si nosotros queremos subirle un valor. Entonces, listo, confirmamos con aceptar, ese es el valor de la multa que va a tener y pues él va a sumar eso, ¿sí? Tiene presente el stand-by y también el valor. A la final, cuando nosotros hemos totalizado, él me va a decir aquí, el cliente le tiene que pagar 1.301.000. Generamos una nueva preliquidación. ¿Por qué aparece esta opción? Porque posiblemente nosotros en este momento tenemos una preliquidación para este mismo cliente y podríamos vincular todo este corte que vamos a hacer a esta misma preliquidación, si lo quisiéramos hacer así. Si queremos manejar documentos o preliquidaciones totalmente independientes, le marcamos nueva liquidación, él va a abrir esta pestañita o este desplegable, seleccionamos preliquidación, que es el subtipo documento, la fecha del corte y en este caso le voy a hacer el cobro. Confirmo con aceptar. Como SAM no es un sistema contable, todavía no vamos a tener la factura real, sino que es una proforma. ¿Cuál es esa? La preliquidación número 19. ¿Qué me está diciendo la preliquidación 19? Si vamos a la pestaña de detalle o vamos a ítems, él lo que me está mostrando allí es que estamos liquidando la tarifa diaria de estos elementos por estos cortes. Si me ubico con el cursor sobre el elemento, él en la parte final siempre nos va a mostrar el mensajito con el corte, o sea, del 26 al 31, ¿sí? Y aquí igual, del 26 al 31 fueron 6 días. Aquí me está mostrando de qué remisión, con qué remisión, la remisión 13, el 26 al... Y así me va a mostrar todos los elementos para el cobro. ¿Qué sucede?
Ahora nosotros lo que tendríamos que hacer es generar la factura en el sistema contable y después de eso en el botón facturar para colocar el número de factura. Entonces aquí nosotros generamos la factura en el sistema contable. Ya esta va a ser la factura número 159, confirmo con aceptar. ¿Qué va a pasar con la preliquidación? Si le doy F5 o me vuelvo a ubicar sobre ella, me va a decir que ya está en su último estado, que es cuando quedó aprobada con el número de factura aquí relacionado. ¿Qué pasa con el alquiler? Alquiler número 8. Hace un momento hicimos el corte, vamos a la pestaña elementos serializados, vamos a la pestaña de todos y va a actualizar las fechas. Entonces va a decir fechas del 31 al 10 del 2021, que fue hasta donde hicimos el corte, y aquí en elementos no serializados también va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el diferente? Porque nosotros a este elemento lo devolvimos o hicimos el corte hasta el 29, ¿sí? Y si vamos a la página principal, ¿qué ha pasado? Ahora tenemos tres elementos que tenemos pendientes por facturar. Este alquiler de aquí tendríamos que verificar, vamos a revisar. Entonces, estado de evolución ya cumple. Sus documentos hijos, la preliquidación ya quedó aprobada, o sea, ya está en su último estado. Los otros dos, que son las omisiones de entradas cerradas, la salida está cerrada. Elementos serializados tienen corte, aquí también tiene corte. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Cerrarlo. Podríamos colocar algún comentario y si todo está bien, al darle a aceptar, listo, queda cerrado nuestro alquiler histórico. Pero digamos que también quisiera observar, o bueno, que revisáramos qué pasaría en el caso de que no cortemos todo o no generemos un corte completo, sino que por ejemplo aquí está en curso y el cliente todavía tiene los elementos. Si fuera ese el caso, vamos a la pestaña liquidación, mismo caso, y aquí entonces podríamos decir, bueno, voy a generar un corte hasta el 31. Él va a generarme el corte aquí hasta el 31, los mismos días, todo lo está tratando de hacer hasta el 31, o hasta donde, si el cliente todavía tiene los equipos, si de pronto le devolvió después, entonces podríamos hacer corte, ¿sí? Sin embargo, si el cliente devolvió el equipo el día antes de lo que estamos haciendo el corte, pues SAM solamente llevará eso hasta la fecha de la devolución, ¿sí?, de este elemento. Podemos hacer el corte, les mencionaba, nueva liquidación, y si nosotros, por ejemplo, no liquidamos todo, voy a ubicarme de nuevo en el alquiler 7, elementos serializados, aquí está hasta el 25, que es el corte hasta donde nos sugiere, y en los elementos no serializados también devolvemos al 25. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a hacer un corte hasta, listo, 25 del 10, 25, entonces en este caso 23 del 10 del 2021, 23 del 10 del 2021, confirmo con aceptar, genera el cálculo y el corte va a quedar hasta esa fecha. Nueva liquidación, vamos a generar 23 del 10 del 2021, generamos el corte y aunque ya generamos una preliquidación que es la número 20, también tendríamos que tramitarla. Vámonos para alquiler 7. ¿Qué ha pasado ahí y qué ha pasado en la página principal? En la página principal aún así siguen los tres alquileres. ¿Por qué? Porque este alquiler de aquí, aunque le hicimos una preliquidación que está aquí, y aunque no esté cerrada, él ya tiene claro que el corte fue hasta cierta fecha. Va a pasar que tenemos días pendientes. El último corte fue hasta el 23, pero la devolvieron el 25, entonces faltan todavía días por cobrar. Entonces, mientras falten días, la plataforma no nos va a permitir ni cerrarlo y lo vamos a seguir viendo aquí en nuestra página principal. Entonces, si vamos de nuevo al administrar, liquidamos, por ejemplo, vamos a dejarlo exactamente así como está hasta hoy,
Ahora aparecen 2 porque generamos hace un momento la 20, pero no la hemos facturado o colocado en aprobada. Ya no tenemos nada pendiente aquí. Vamos a la página principal. Ahora solo aparecen 2. ¿Y qué va a pasar en el alquiler? Aparte de aparecer solo 2, en la pestaña documentos empiezan a reflejarse todos los documentos. O sea, cuántos cortes de preliquidación cuántas preliquidaciones para hacer cortes hemos generado desde el alquiler número 7. Por eso es que mencionaba que en el administrar se debe trabajar toda la configuración y administración del alquiler. En este caso voy a colocar las 2 en facturadas para completar los procesos. Listo, las 2 ya están. Si nos ubicamos de nuevo, ambas ya están en sus últimos estados y en la página principal no. Pero entonces eso era para mes vencido, o sea, el cliente tenía el equipo, no le devolvió y los días ya habían transcurrido y no nos había pagado. ¿Qué pasaría con uno que es de mes anticipado? Vamos a los alquileres. Este que está en mes anticipado, aunque tiene una preliquidación, él sabe que tiene que liquidar algunos elementos por cierto tiempo, pero no sabe cuáles, porque nosotros internamente tenemos elementos, pero posiblemente no los hemos configurado. Entonces, cuando es mes anticipado, pasa que pues tenemos que hacer, al igual que con mes vencido, la configuración y asignación del serial. Aparte de configurar y tener el serial, haberlos despachado. ¿Por qué? Porque en este momento el alquiler, aunque tengamos los elementos configurados, él no ha generado la fecha de último corte, porque no sabrá o no sabe en este momento desde qué fecha deben empezar a correr o los 30 días para ciertos elementos o los 15 días para los otros elementos. Pues como no se ha despachado, no sabemos. Sin embargo, si colocamos por ejemplo que se despachen hoy, ¿qué debería pasar? Si se despachan hoy los elementos y el alquiler, digamos ya tenemos la remisión, nos interesa en este caso mirar es el alquiler, ahí van a cambiar fecha de despacho 29 del 11, los despachamos hoy, y como ya tenemos una preliquidación, entonces la fecha de última factura deja de ser 0101 de 1900 para sumar de acuerdo a esto si son los 30 días, que en este caso sí, y para el otro, en el caso de aquí, si son solamente los 15 días. Listo, ya con eso digamos que nosotros podríamos tener claro que ya de aquí en adelante tramitar esta preliquidación, que es la número 18, facturar, hubiéramos podido facturar hasta sin tener que hacer la remisión. Pero sí debemos tener claro que cuando es mes anticipado, SAM, para poder actualizar la fecha, esperará hasta que se ejecute el despacho de los elementos. Y eso sería todo para el proceso de liquidación. Espero que tengan un muy buen día. Muchas gracias.